a tu vecino, Dios puede usar a tu marido, Dios puede usar a tus hijos, instrumentos para probarte. ¿Cuántos dicen aleluya? Sí puede decir gloria a Dios. Y una vez que Ananías pone las manos sobre Saulo, dice que cayeron como escamas, porque él quedó ciego con la visión que tuvo y recuperó la vista. Y le dice a Ananías: hermano Saulo, el que se te apareció en el camino, Jesús de Nazaret, me ha enviado para que recobres la vista. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Una vez que Saulo recobra la vista, da gloria a Dios, aleluya, y comenzó a predicar la palabra de Dios. Pero este apostolado que Pablo tenía no era recibido por los judíos, por los demás del pueblo judío. Y además tenía mucha desconfianza acercarse a Pablo, porque Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Gloria al Señor. Mire que cuando la iglesia de Cristo, aleluya, el Señor Jesús ascendió a los cielos y dejó encargado el ministerio de la predicación a los discípulos, humanamente los discípulos eligieron un apóstol por sorteo. Dice que fue elegido un tal Matías, pero esa elección la hizo el hombre, esa elección no la hizo Dios. Aleluya. Entonces, por eso es que Pablo no cabía en los judíos, porque ellos ya habían elegido un apóstol para completar el grupo de los 12 que había llamado Jesús. Pero Dios es el que pone los ministerios. ¿Cuántos saben que usted es así? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es el que pone por el Espíritu los ministerios? Amén. A su nombre. Por eso Pablo, en esta noche estamos hablando, aleluya, del ministerio de Pablo. Amén. Que le fue revelado a él. Pero este ministerio de Pablo era para el pueblo gentil. Amén. Pedro tenía que ir a predicar a los judíos, pero Pablo tenía que ir a predicar a los gentiles. Aunque ciertamente el Señor lo mandó también a Pablo a muchos judíos, pero los judíos rechazaron la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Una vez que Pablo recibe el misterio, porque aquí está hablando de un misterio que Dios le dio a él. Este misterio, aleluya, fue revelado a Pablo. Dice la Biblia que él, dice en una carta de Corintios: conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que el hombre no les da a expresar. Este hombre se trataba de él mismo. Dios lo sacó en el espíritu, porque para que Dios te revele las cosas de los cielos, tú tienes que estar en el espíritu. Porque en la carne tú no puedes recibir ninguna revelación. En la carne tú no puedes recibir nada de Dios. ¿Cuántos lo saben que es así? Tú tienes que estar en el espíritu para que Dios pueda revelarte un sueño de lo que va a pasar. Cuando tú te acuestas a orar, aleluya, o te acuestas orando, te levantas en las madrugadas orando a Dios, buscando su rostro primeramente, Dios te revela una palabra para tu familia, para tu hijo, para tu vecino, para tu ministerio, para tu pastor. Ahí es donde viene la revelación de Dios. Pero si estamos en la chuleta, en la carne, Dios no te va a revelar nada. Y ahí a veces se aprovechan los demonios mandando sueños falsos, porque no todos los sueños provienen de Dios. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Aleluya. Y una vez que Pablo recibe este misterio, porque son algunos misterios de Pablo, amén, hay algunos misterios de Pablo, aleluya, que Dios le reveló. Gloria al Señor. Y aquí vamos a ver, aleluya, en el capítulo 4, verso 7 del libro de Efesios. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y ese de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, esto que estamos leyendo aquí en el libro de Efesios 4, Dios se lo reveló a Pablo, porque ninguno de los discípulos de los otros apóstoles hablan de esto. Amén. Del descenso de Cristo a los infiernos. Es algo que Dios se lo reveló a Pablo. Que cuando Cristo estuvo en la cruz y le dijo al Padre:
Padre, consumado es. Dice que entregó el Espíritu. Aleluya. Amén. Pero su alma, aleluya, dice la palabra de Dios que descendió a las partes más bajas de la tierra. A su nombre. Gloria a Dios. Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Él proclamó la victoria a los principados, a las potestades, a los gobernadores, a todos esos demonios que tenían al mundo bajo cautivo, bajo esclavitud. Él, por medio de su sacrificio, Él declaró la victoria. Por eso usted ya tiene la victoria ganada. Depende que usted se deje robar la corona que ya Dios le ha dado. A su nombre. Porque cada uno que ha venido a Cristo tiene una corona. Y ahora esa corona tiene que cuidarla. La salvación ya Dios te la dio. No es que te la va a dar, ya el Señor te la dio. El problema está en que la iglesia en este tiempo está perdiendo la corona, está perdiendo la salvación. Hay mucha gente que se está tirando de la barca a su nombre y ya no quieren que Dios reine sobre ellos. Por eso es que viene el desánimo, la pereza, la carne. Aleluya, los problemas los agobian porque han desconfiado en Dios, no están confiando en Dios. Tus problemas pueden ser en las manos de Dios. Su palabra dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ah, no, que tú quieres resolver el problema. El problema no lo vas a resolver tú. Tú no puedes resolver un problema. Humanamente no podemos resolver los problemas. Dios es quien puede resolver nuestros problemas, por más grande que lo veas. Por muy gigante que tú lo veas, Dios es el que te va a dar la salida. Dios es el que te va a dar la solución. ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre. Dice la palabra de Dios que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Amén. Y ese mismo que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A su nombre. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los ministerios, ahí fueron ya dados los ministerios. A su nombre. Ahí ya fueron dados los ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada creyente que viene a los pies de Cristo, Dios le da un ministerio. Dios le da dones para que pueda trabajar, para que pueda hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Hay dones de sanidad, hay dones de hacer milagros, hay dones de discernimiento de espíritu, hay palabras de ciencia, hay palabras de profecía, pero cada cosa Dios la ha dado por el mismo espíritu. Aleluya. No estamos desarmados. Tenemos las armas espirituales, pero la iglesia no quiere tomar esas armas, sino que quiere tomar sus propias armas. ¿Cuánto dicen aleluya? A su nombre. Por eso que usted va a ver ahora las iglesias frías, muertas, porque no toman las armas espirituales que Dios ha dado. Ya no hay profecía, el diablo se les mete ahí, les predica y los ministra, pero como no hay discernimiento de espíritu, no saben que Satanás se paró en ese altar, que Satanás estaba cantando a través de ese cantante y los estaba ministrando con espíritu. Aleluya. Porque lo que de aquí se da, lo que de aquí sale, de aquí se da. A su nombre. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritus y son vida. Si yo como pastor estoy mal y torcido, eso es lo que le voy a dar a su pueblo. Pero la gente hasta vaya a ver las iglesias que están llenas, donde está el pecado, pero ahí están. Por eso que toda esa gente, aleluya, está leudada. La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cuántos dicen aleluya? Si puedes alabar a Dios al lado. Aleluya. Y él mismo constituyó los ministerios. Ahora le voy a hablar algo. Aquí dice: constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahorita se ha levantado una fiebre de apóstoles por todos lados. Escúcheme, hermano, y por eso es que grabo este mensaje, porque yo sé que muchos lo van a ver. Tenemos los apóstoles, que son los 12 que Dios puso. Ya no existen más apóstoles. Ellos son las bases y ellos son los fundamentos. Si alguien se autodenomina apóstol, pero ya no son los apóstoles que Dios llamó, sino que son enviados, porque apostolado quiere decir enviado. Aleluya. Los apóstoles ya están completos. Dios los decidió a los 12. Por eso Pablo dice: si alguien edifica sobre este fundamento, mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque tiene que edificar, todo apóstol que se llama apóstol, tiene que edificar sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de Pablo. Porque ese fue el apóstol a los gentiles. A su nombre. Gloria a Dios. Ese es el apóstol a los gentiles. Y él dijo: alguien que quiere sobreedificar, edifique sobre este fundamento. Le explico para que usted entienda esta parte.
Si yo construyo, aleluya, un edificio, yo pongo un piso, la roca, la base es Cristo. Los apóstoles son los fundamentos, o sea, los pilares. Pero si alguien quiere edificar en otro edificio, eso ya no es de Dios, eso ya tiene otro espíritu, aleluya. Su nombre tiene otro espíritu. Por eso Pablo dice que si alguien edifica, tiene que edificar sobre la base de los apóstoles. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso que tenemos a la iglesia como está, hermano. Ya no está el Espíritu Santo en ellos, porque Dios lo han hecho a un lado. Están edificando sobre otro fundamento. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Pero existen los profetas. Los profetas existen porque la palabra de Dios todavía está en la boca de los profetas. Hay profetas, hay hombres de Dios, hay mujeres ungidas de Dios que profetizan. Hay evangelistas llenos del Espíritu Santo. Hay maestros, hay pastores, aleluya. Amén. Los ministerios, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Me está dañando el video. Aleluya. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice aquí, aleluya, el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que quiere decir en este libro de Efesios capítulo 4 verso 8? Que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Mire, le explico, hermano, por eso es que la palabra tiene que ser explicada en los altares. La cautividad se refería a aquellos santos que habían muerto en el Señor guardando la ley. Pero como nadie había entrado al cielo, porque el primero que entró a los cielos fue Jesús. Amén. Él fue el primero que abrió los cielos. Ahora ya los cielos están abiertos para los creyentes. Cuando uno muere en Cristo, ahora los ángeles le llevan a la presencia de Dios. Pero en el tiempo de la ley, en la gente que guardaba la ley, nadie podía subir al cielo. Había un lugar en el centro de la tierra que se llamaba el seno de Abraham. Aleluya. En el seno de Abraham, todos los santos, los profetas, la gente que murió guardando la ley, eran llevados por los ángeles a ese lugar, que también era un paraíso. Que también era un paraíso. Por eso que en Lucas 16-19, el rico lo ve a Lázaro en un paraíso, que había agua. Y él decía que le enviara una gota de agua, porque se estaba quemando en una llama. Ese lugar estaba, aleluya, cerca del infierno. Por eso que los del infierno los veían a los que estaban en el paraíso. A su nombre. Pero ¿qué sucedió cuando Cristo proclamó la victoria a Satanás y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Qué sucedió? Dice la palabra del Señor, aleluya, que Él se llevó a todos esos santos que estaban en ese lugar. Por eso dice, subiendo a lo alto, se llevó cautiva a la cautividad. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Quién nos había cautivado? La muerte. Porque todavía no había nadie que venciera la muerte. Todavía nadie había vencido la muerte. El único que venció la muerte fue Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, y dio dones a los hombres. La iglesia no quedó desarmada. La iglesia quedó con armaduras espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora esta iglesia triunfante está aquí en la tierra. Y esta iglesia muy pronto va a ser sacada de la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? El misterio de Pablo. Hay muchos misterios de Pablo que Dios le reveló. El misterio del arrebatamiento es otro misterio. Es el único apóstol que habla del arrebatamiento de la iglesia. A su nombre. Por eso que los discípulos en aquel entonces no creían a la revelación de Pablo. Y por eso que Pablo no era considerado como apóstol. Pero al final, en una carta del apóstol Pedro, reconoce que los escritos de Pablo hay muchos que los tuercen, dice, los indoctos los tuercen para su propio provecho. A su nombre. Porque eran cartas, dice, difíciles de entender, pero los indoctos las torcían para su propio provecho. ¿Cuántos dicen aleluya? Estamos viendo aquí el apóstol Pedro reconociendo el ministerio de Pablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? A su nombre. Hay muchos misterios que Dios le reveló a Pablo. Amén. Hay muchos misterios, aleluya, que Dios le reveló el Señor a Pablo. Que este fue revelado, aleluya, cuando Dios lo ascendió en los cielos en el Espíritu. Ya dijimos en antes. En una carta de Corintios dice que conoce a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue llevado al tercer cielo. Porque Dios habita en el tercer cielo. ¿Cuántos lo saben? Amén. Dice, donde escuchó palabras que no les daba al hombre expresar. Dios le reveló el misterio a Pablo. Ahora la iglesia cristiana, la iglesia gentil, tiene que estar basada bajo el ministerio de Pablo.